desde Hacemos Accesibilidad, Berta, conocemos tu vasta trayectoria y tu compromiso con la accesibilidad y sobre todo con la accesibilidad cognitiva espacial. Así que para nosotros es un gusto que estés participando de este conversatorio. Gracias, muchas gracias. Voy a quitar la imagen porque tengo unas pintas a esta hora ya. Mira, Berta, estás guapísima como siempre, Sí. así que verte y hacer un contacto visual contigo es mucho más de lo que podemos estar mirando. O sea, no solo te estamos viendo, te estamos mirando, y para nosotros es importante. Mis compañeros conocen de ti tu vasta trayectoria y tu compromiso, y para nosotros es muy importante que hoy nos hayamos enterado, que estés sumándote, sabiendo que es tan tarde en Madrid, donde estás, en España, que estés. Así que te agradezco totalmente que estés, y ya vamos a estar ingresando. Entra Josefina. Si está Josefina, vamos a dar inicio a la charla. Gracias y encantada de estar aquí. Igualmente. No sé. Sandra, ¿me escuchás? Gustavo dice, Sandra, que por favor la aceptes otra vez porque le funciona mal internet. Ah, qué bueno. Siempre este tema de internet, por favor. Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien. Muy bien. Bien, y bienvenido, Cristian, a este conversatorio. Súper agradecido que estés juntamente con Josefina y podamos compartir con ustedes y todos los presentes sus experiencias con este tema tan importante que es la accesibilidad y la sostenibilidad. Así que súper contentos de tenerlos. Hay, digamos, personas acá que están relacionadas con la accesibilidad, y otras personas a título general que quieren informarse. Así que, de alguna manera vamos a dar comienzo. Estoy esperando que entre Sandra, que tenía algunos inconvenientes. Quiero ver si está Sandra presente. Si no, vamos a entrar derecho al conversatorio. Y el tema es el siguiente. Está justamente la compañera arquitecta Berta Bruslowski de España, y me dice, acá es tardísimo y quiero hacer un esfuerzo para poder participar. Así que en honor a todas las personas, son las 7:33, estoy esperando que ingrese Sandra, y si esperamos un minutito a ver si hay algunos inconvenientes, que la tecnología nos juegue a favor. Pero un poco para comentarles, y vamos haciendo una introducción a los que están presentes y vamos ganando tiempo. Bueno, nosotros somos del que convoca esta reunión, es el equipo de Hacemos Accesibilidad, que es un grupo de personas que se autoconvocaron en términos de promocionar, de sensibilizar todos los aspectos que tengan que ver con la accesibilidad, entendiendo que la accesibilidad es un valor concreto para permitir, digamos, la convivencia de todas las personas, no solamente personas con discapacidad, sino a todas las personas. Bajo ese si querés, ese concepto, sabemos que igualmente hablar de accesibilidad es también hablar de metodología, de encuadres, de disciplinas, y para eso es necesario tener los conocimientos, sino también la posibilidad de compartir experiencia con aquellas personas que han trazado un camino desde el punto de vista del hacer, pero también desde la investigación y desde la cátedra. En ese sentido, en estos momentos hay personas que pertenecen a este grupo, que está Sandra, está Mavi, está Patricia, está Morena, está Fernando, no quiero olvidarme de nadie, que está presente, que hacen factible que este equipo también sea diverso. En este equipo participan personas con y sin discapacidad. Y bueno, nosotros todos los meses hacemos algún tipo de charlas que nosotros denominamos la accesibilidad es un tema de todos, porque creemos que la accesibilidad tiene que salir de ámbitos técnicos,
no solamente los ámbitos técnicos, sino también a ser extensivos a todas las personas. En algún punto, todos como personas necesitamos estar informados, ser responsables, y también incidir en una sociedad de derechos, y el derecho a la accesibilidad es un derecho de todas las personas, así que, y es muy necesario para las personas con discapacidad. Así que yo estoy haciendo una introducción que teníamos planificado toda una presentación, pero por las cuestiones técnicas estoy avanzando. Quiero agradecer a los expositores, en primer término, y a los participantes, que cada uno de nosotros que está acá, en algún punto nos conocemos, estamos en la temática o de la discapacidad, o de la accesibilidad, o de la diversidad. Creemos que nuestra intención es poder extender estos conceptos a otras personas, para que de alguna manera tengamos una incidencia crítica en este cambio de la sociedad. Que no solamente hablamos de políticas públicas que tienen que ser necesarias, pero también de como ciudadanos responsables para reclamar, peticionar los derechos que nos corresponden. Así que yo lo que quiero es dar como la presentación que nos acompaña la arquitecta magíster Josefina Mario Campo, de Tucumán. Yo le empecé a seguir a Josefina, después tuvimos un intercambio. Tiene un título, tiene mucha formación, tiene muchos títulos que están igualmente en la presentación. Lo que sí quiero destacar en ella es su compromiso con respecto a la accesibilidad. Ella tiene una cátedra de accesibilidad en la Universidad de Tucumán, pero además de la cátedra es una persona comprometida en el hacer, está trabajando muy fuertemente en el asesoramiento al municipio de la ciudad de Tucumán, promoviendo la accesibilidad, derribando barreras actitudinales e incorporando barreras urbanísticas, accesibilidad urbanística, digo, y haciendo la vida mucho más fácil. Y es una persona que está comprometida, participa de la Red Iberoamericana de Diseño Universal, o sea, es una persona con vasta experiencia, vastos títulos. Y bueno, y también tenemos invitado al magíster arquitecto Cristian Pizarni, de Rosario. O sea que esta participación es federal. Estamos de varios lugares, de Rosario, Tucumán, de Río Negro, Neuquén, Buenos Aires. Y Cristian también tiene su cátedra de accesibilidad en la Universidad de Rosario, pero además es una persona que se involucró en las ordenanzas municipales, estuvo trabajando en el municipio de Rosario, y además es socio de un estudio de arquitectura para gestionar la accesibilidad, miembro también de la red de profesionales de accesibilidad. Para nosotros es un verdadero gusto y un placer tenerlos para poder compartir y escucharlos con atención. Así que les doy la bienvenida y les doy el pase a ustedes. Bien. Bueno, arranca Cristian, así que le doy la palabra a Cristian. Bueno, bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Vamos a ir arrancando. Yo les pregunto que me confirmen si se ve la imagen que estoy proyectando. Sí, Cristian. Perfecto. Bueno. Accesibilidad. Digo, se busca accesibilidad, son chistes estos de internet, los podemos ver si hacemos una pequeña búsqueda googleando. La pregunta del usuario de silla de ruedas al profesional de la construcción, que puede ser un técnico constructor, maestro mayor de obras, arquitecto o ingeniero. Vamos a dar un paseo por su obra, usted va adelante. Y lo interesante es saber que si la persona que debe construir realmente entendiera los motivos por qué la accesibilidad es necesaria para todas las personas y se respetaron los reglamentos de edificación, construcción y leyes en nuestro país, realmente estaríamos viviendo en una sociedad completamente diferente, ¿no? Y accesibilidad, cuando nos preguntamos ¿qué la accesibilidad es una? ¿Son varias accesibilidades?
existe la accesibilidad edilicia, urbanística, transporte, comunicacional. La accesibilidad me gusta decir y plantear cuando estamos en clase con los alumnos, que es como si una persona que tiene capacidad de ver ingresa a un ambiente y se apaga la luz, la accesibilidad es como ese switch, como ese interruptor que al apagar la luz nos hace dejar de ver realmente lo que existe dentro del ambiente y nos podemos chocar. Entonces la accesibilidad nos empieza a limitar a todas las personas para poder disfrutar o deambular en el mundo, ¿no? Y existe el problema típico, es el huevo o la gallina, ¿son los modos o los modelos, no? Me pregunto. Y los modos de proyectar vienen desde la época antigua, donde las construcciones se generaban con grandes basamentos, como para poder, en la edificación pública, para poder poner al Estado o a la iglesia por sobre las personas y hacer una diferenciación entre el plano de ingreso y el plano de vereda o plano de la calle, donde realmente era mucha la altura y de esa manera trataban de marcar la opulencia del Estado o la opulencia de la iglesia y lo pequeño que uno era para con esos estamentos, ¿no? Vamos un poquito más metiendo el acelerador a la historia, nos encontramos que en 1490 el hombre de Vitruvio, que es una imagen que generó Leonardo da Vinci, donde ponía proporciones áureas perfectas al hombre, tipificaban la antropometría del cuerpo. Un poco más adelante también en la historia, ya a mitad del siglo pasado, un arquitecto del movimiento moderno, Le Corbusier, estipuló, planteó la imagen que se ve a la derecha, que es el modulor, que ustedes generalmente lo pueden llegar a ver en muchos colegios de arquitectura, donde se planteaba la imagen de un hombre parado, con el brazo extendido, donde, como decía antes, la antropometría se estipulaba determinadas medidas que hacían que esa persona fuera considerada para el alcance de cosas, para la altura de las escenas, por ejemplo, o diversas situaciones que hacían que las medidas se tomaran en base a eso. Un hombre, europeo en este caso, porque salían desde allá, desde Europa, pero siempre teniendo en cuenta eso, que realmente se planteaba y se planificaba todo en base al hombre, con medidas estándares, medidas europeas, con condiciones antropométricas y un estado físico perfecto, pero sobre todo hombre, donde las dimensiones difieren mucho del europeo al hombre latino y lógicamente tenemos que pensar también en las mujeres, en los niños, en los viejos. Y les decía antes, el huevo o la gallina, los modos de construcción o los modelos de discapacidad. Si planteamos los modelos de discapacidad, son hegemónicamente o son instaurados tres tipos de modelos. El modelo más viejo, que es el de prescindencia o religioso, el modelo médico rehabilitador, que se fue hace unos años, y el modelo social, que es el actual. El modelo social no lo pongo en la punta de la flecha porque yo considero que esto va a seguir evolucionando y es completamente dinámico el modelo o los modelos de discapacidad, y pretendo pensar que de acá a unos años el modelo va a ser otro, inclusive mejor que el modelo actual social. Hacemos un recorrido muy rápido sobre los tres modelos como para ver la diferencia. El modelo de prescindencia o religioso planteaba que la persona con discapacidad era un castigo de los dioses por una alianza rota o por un pecado cometido por la familia, donde generalmente en la antigüedad a la persona con discapacidad se la excluía de la sociedad. En Grecia lo llevaban a Tiflos, a la isla de Tiflos, como para poder dejar abandonada su suerte a las personas ciegas. Por eso el diminutivo tiflo en todo lo que tiene que ver con tecnología para personas ciegas, ¿no? Después viene un poco más adelante el modelo médico rehabilitador, y esto surge gracias al avance de la medicina y lamentablemente a la gran cantidad de guerras que hubo en el siglo pasado, ¿no? Donde gracias a la medicina se podía recuperar a las personas y lógicamente se sostenía que el individuo debía ser rehabilitado para devolverlo de manera productiva a la sociedad, siendo este la variable de ajuste. O sea, ¿qué quería decir esto? La persona estaba rota, había que arreglarla y devolverla de modo productivo a la sociedad. Si la persona no se reparaba, como una cosa se la trataba, realmente no era posible devolverlo de modo productivo.
un poco más adelante en la historia empezó a profundizarse gracias a los movimientos de personas con discapacidad que fueron surgiendo en todas partes del mundo, el actual modelo o el modelo social de discapacidad. Este modelo plantea el reconocimiento de las personas por sobre su condición o situación de discapacidad o diversidad funcional. Y la imagen de la izquierda es de María Rosa Moreno y Gabriel, su hijo, un chico con parálisis cerebral. María Rosa lamentablemente falleció por COVID hace un par de meses en la ciudad de Rosario, era una militante de derechos de personas con discapacidad. La foto de la derecha no es más que una persona ciega dando clases en una escuela primaria, secundaria, universidad, donde más pudiera ser, ¿no? Y el modelo social está en sintonía con la Convención de Personas con Discapacidad, vemos un poco más adelante. Entonces, ¿cómo debería nombrarlos? Refiriéndome a las personas, ¿no? Y como dice el chiste, ¿cómo tendría que llamarte? Discapacitado, persona con... Y la persona le dice, yo soy Alberto, mi nombre es Alberto, si te referís a mí en primera persona, llámame por mi nombre, no busques cómo. Ahora, si tenés que nombrar a un grupo de personas, a un colectivo de personas, se dice, como dice Bart Simpson acá en el pizarrón, persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad, como se está diciendo en este momento. Entonces, lo interesante es esto, tratar de pensar que la convención nos lleva mucho más adelante en cuanto a lo normativo, en cuanto a lo legislativo, y sobre todo lo que hace es el reconocimiento de la persona por sobre la condición. Entonces, siempre que queremos referirnos a una persona con discapacidad, a un grupo de personas con discapacidad, si no sabemos los nombres, refirámonos diciendo personas con discapacidad visual, cognitiva, motriz, auditiva, etc. Y planteamos esto, ¿no es cierto? Estamos viviendo en sociedades donde existen construcciones, existen cosas ya edificadas, y este tipo de cosas edificadas nos plantean ejemplos como estos, ¿no es cierto? Lo de las barreras. Y las barreras son, o pueden ser, ¿no? Físicas, sociales, del transporte, la comunicación. Y se me ocurrió poner las imágenes esta de una vía de tren con las barreras, como para poder interpretar que si yo realmente ingreso o quiero ingresar a un lugar y se plantea que deba tener una barrera, la barrera me está impidiendo el paso, no me está permitiendo pasar, y si yo intentara pasar, lógicamente me chocaría el tren. Vamos con algunos ejemplos. Barreras físicas, las imágenes de abajo, ¿no? Vemos que muchas veces podemos tener una solución podotáctil para personas con discapacidad visual en un piso planteado a lo mejor de manera correcta o de manera incorrecta, como la foto del medio, y realmente nos encontramos con que al estar incorrecto es por la mala ejecución o la mala resolución que puede llegar a haber desde lo normativo, o la interpretación de lo normativo, pero no llevado a la práctica. O sea, tiene que estar la senda podotáctil, el encaminamiento podotáctil a tantos centímetros de la pared, que yo 30, 40, según lo que la norma establezca en cada lugar, ¿no? Y si tengo una parada de colectivos y le paso por adentro de la parada de colectivos, si tengo a lo mejor una columna, un poste, y bueno, lo voy esquivando más o menos. Y no se trata del más o menos, se trata de hacer las cosas de manera correcta y usar el sentido común, que muchas veces puede ser el menos común de todos los sentidos, ¿no? O por ahí la rampa que se ve a la derecha, que realmente arriba, termina siendo realmente una trampa porque le dijeron al constructor, bueno, tenés que poner en esa edificación una rampa para el ingreso. Y la pendiente, y más o menos, o sea, si yo lo hablo desde el desconocimiento y pretendo pensar que eso es una rampa, realmente es un error muy, muy importante, porque eso no es una rampa, sino termina siendo una trampa. Y estos elementos, como les son elementos o situaciones que dificultan o no permiten acceder, estar, circular por una vivienda o por un espacio público, en condiciones de seguridad por parte de todas las personas. Barreras sociales empezamos a encontrarnos en nuestros entornos, son los obstáculos que generamos por error u omisión en entornos probablemente accesibles, en las veredas, en los cruces de calle, avenida, en los parques. O sea, vamos otra vez al ejemplo, si tengo una senda podotáctil bien realizada, pero le paro un coche, un auto sobre la misma, estoy impidiendo que la persona con discapacidad visual pueda utilizarla de manera cómoda y segura y trasladarse de un lugar a otro. Si paro un coche y no permito que un usuario de silla de rueda pase por la vereda, esa barrera es una barrera social y estamos limitando la capacidad de movimiento. Barreras en el transporte.
son los obstáculos o impedimentos que se presentan en los medios de transporte de corta, media y larga distancia, ya sean terrestres, subterráneos, aéreos, fluviales, marítimos, que impiden el acceso de transporte y egreso en igualdad de condiciones a todas las personas. 3 imágenes. La imagen de la izquierda es de hace un par de años, cuando viajé por primera vez a Buenos Aires, en subte en la ciudad de Buenos Aires, súper emocionado, empecé a recorrer diversas situaciones y vi que en la parte exterior está el encaminamiento o las baldosas podotáctiles de advertencia para personas ciegas. Buenísimo, digo, la accesibilidad por una persona ciega está contemplada. Ahora, si yo tengo un desnivel de entre el interior y el exterior del coche de 15 centímetros, un usuario de silla de ruedas no puede ingresar. Entonces, esta barrera arquitectónica o barrera en el transporte es la que está limitando la capacidad de movimiento de las personas. Situaciones como las que vemos acá, un ómnibus de la década del 20-30 en la ciudad de Buenos Aires y otro ómnibus un poco más moderno. Tanto uno como otro, las personas tenían que levantar sus piernas y tratar de subir la altura que tienen los escalones. Entonces, mucho no ha cambiado porque seguimos manejándonos en medios de transportes bastante similares con las mismas dificultades planteadas, donde muchas veces no está resuelto que un usuario de silla de ruedas pueda estar transitando en comodidad por los mismos, ¿no? Barreras en la comunicación son los obstáculos o impedimentos que se presentan en todos los espacios en los medios de comunicación, verbales o no verbales, que impiden la comprensión de mensajes o información necesaria por parte de todas las personas. La imagen de la izquierda trato de pensarla como es una parada de subte de, qué sé yo, de alguna ciudad X, donde si yo no tengo un aviso sonoro para una persona ciega, y están pasando información que dice, qué sé yo, por ejemplo, el subte de la línea B no va a pasar por acá porque se rompió la vía, la persona ciega nunca se termina enterando porque lo estoy pasando por una información visual. Entonces la comunicación es sumamente importante para tener en cuenta, tanto para la persona ciega que no estaría viendo el mensaje visual, o como para una persona sorda, que si no existiera el mensaje visual pasado por las pantallas y solamente fuera sonoro, por su discapacidad auditiva, no se estaría enterando de qué es lo que se pretende comunicar. O la foto de la derecha, que pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que vemos ahí? Y sin esperar respuesta, lo que yo veo es un recuadro blanco. Y bueno, pero dentro del recuadro de blanco, ¿hay algo? No, es un recuadro blanco. Bueno, esa es la información que una persona con discapacidad visual, cuando publicamos imágenes en las redes sociales y no las describimos. Lo que estaba debajo de lo blanco era una foto de hace unos años con un par de amigos en una exposición que se hizo en la ciudad de Rosario. Y si yo esta información visual la pongo en una red social, pero a su vez no la comento, no la describo, no digo que Cristian está parado al lado de Walter y Guillermo a su izquierda sentado en su silla de ruedas, ninguna persona ciega se estaría enterando de qué es lo que estoy viendo. Entonces la accesibilidad es muy importante y es necesaria para comunicar, para que no haya una barrera comunicacional y que todas las personas estemos sabiendo qué es lo que pasa. Conceptos como cadena de accesibilidad son sumamente importantes. ¿Y qué es la cadena de accesibilidad? Y la cadena de accesibilidad es la suma de situaciones que están unidos de manera como si fuera una cadena, como si fueran eslabones de la cadena, uno atrás del otro, y si todas estas situaciones no se manejan de manera correcta o no son realmente accesibles, estamos vulnerando los derechos de las personas. Un ejemplo acá, una persona quiere ir desde su vivienda hacia el cine, y si sale de su vivienda, que es su entorno cómodo, seguro, y sale en su entorno inmediato, empieza a recorrer las calles para tomar un transporte público, y las calles o la vereda están adecuadas y correctas, buenísimo, la cadena sigue adelante. Ahora, si el transporte público no es accesible, porque la persona, supongamos en este caso, es una persona usuaria de silla de ruedas, y el transporte no es accesible para personas usuarias de silla de ruedas, nos estamos encontrando que el transporte vulnera el derecho de movilidad de esta persona, o el transporte realmente lo que hace es romper el eslabón de la cadena, entonces la cadena no termina funcionando. Ahora, si saliera de su vivienda, el entorno inmediato fuera adecuado, el transporte, digamos que fuera adecuado y accesible, después de bajarse el transporte y llegar a la zona del cine,
estaría recorriendo un poco de la ciudad. Si la ciudad o ese entorno inmediato de ciudad, desde el transporte al cine, fuera realmente accesible, digo, veredas, en la esquina que hubiera los vados adecuados, en el ingreso al cine que pudiera ingresar porque tuviera una rampa si tiene, solamente, si tiene escalera, la persona realmente podría salir de su vivienda, recorrer, subir en transporte y llegar al cine. Ahora, después en el cine la persona necesita ingresar, informarse, poder aproximarse para comprar una entrada, poder utilizar las instalaciones, que las instalaciones tengan también un baño adecuado, para poder permanecer. Entonces, la cadena de accesibilidad es la suma de eslabones que realmente es importante que uno a uno esté concatenado y estén realmente respondiendo a los parámetros de accesibilidad para que se respeten los derechos de las personas. Esto muy rápido, en cuestiones normativas, en nuestro país existe la ley 22431, después la 24314. Esta ley tiene un decreto reglamentario que estipula muchas condiciones de accesibilidad y marca los parámetros técnicos que debemos respetar. Miren la fecha, 97. Es una ley o un decreto que, si bien está bueno, necesitaría que se ayorne, necesitaría que de a poco se empiecen a contemplar otras discapacidades que en ese momento no se tenían en cuenta, como la accesibilidad cognitiva, que en esa época era casi impensada, y que tenemos en Berta una gran luchadora en la madre patria, ¿no? Y otros tipos de situaciones que han empezado a dar conforme el paso del tiempo y que realmente hacen que sea necesario que esa ley o ese decreto reglamentario sea necesario de rever y recondicionar y tomar en cuenta muchas cuestiones normativas actuales. Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como les decía antes. Bueno, la convención es una herramienta, un instrumento sumamente interesante, importante, impulsado por personas con discapacidad alrededor del mundo, fortalecido y llevado adelante por la ONU, donde los países fueron adhiriendo uno a uno hasta casi estar la totalidad del globo terráqueo adheridos a la Convención Internacional para tratar de respetar derechos de las personas con discapacidad. En nuestro país, en el año 2014, esta convención empezó a ocupar un rango constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que vale tanto la Constitución como la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si realmente no se respeta la accesibilidad, no se respetan los derechos de las personas con discapacidad, se está vulnerando un derecho de personas, un derecho que tiene casi el mismo rango que nuestra Constitución. Entonces la vulneración de derecho es realmente importante. Por debajo de la ley y la Constitución, de la Convención y la Constitución, viene la Convención Interamericana de Personas Mayores, más abajo la ley nacional que nombraba antes, los decretos reglamentarios, leyes provinciales y ordenanzas municipales. Entonces, es sumamente importante tratar de pensar que la Convención en nuestro país ocupa un rango igual que el de la Constitución y que realmente es necesario tener en cuenta y tomarlo en cuenta como para que se respeten estas condiciones, ¿no? Y un par de cositas por ahí para nombrarles. Te contamos qué significa. Y esto viene de... Estuvimos haciendo con una arquitecta que trabajamos en conjunto, que es la arquitecta Viviana Di Luca, un trabajo muy interesante en algunas comunas de la provincia de Santa Fe, y esto es parte de un folleto que le llamamos tríptico, donde se difunden diferentes tipos de situaciones de la accesibilidad urbana, de una normativa que se armó en el pueblo, ¿no es cierto? Que personas militantes de discapacidad del pueblo, con un poquito de ayuda nuestra y con la venia política del presidente comunal, terminaron armando una ordenanza urbana, y realmente la ordenanza urbana tiene bastantes puntos interesantes. Y bueno, en este punto, o en esta imagen que estamos viendo acá, el Te contamos qué significa es parte del tríptico de difusión de esta ordenanza, y quería resaltar dos conceptos como para que tengamos en cuenta: volumen libre de riesgo y ajuste razonable. El volumen libre de riesgo comprende el espacio de 1,20 m de ancho por 2 metros de alto, desde la línea de edificación, el cual no debe ser invadido por ningún elemento permanente o temporal.
Y el otro concepto que es interesante, ahora vemos unas imágenes, ajustes razonables, que son, según lo que nosotros expresamos, modificaciones y adaptaciones necesarias para garantizar soluciones particulares. Y este es un poco lo que plantea el volumen libre de riesgo, ¿no? Si yo tengo una persona ciega, la persona ciega cuando va caminando por un entorno urbano, por una vereda, con su bastón va haciendo un barrido por delante de alrededor de 1 metro aproximadamente, barriendo de izquierda a derecha, y siempre que va caminando tocando la línea de edificación. Entonces, es realmente importante que el 1,20 m de ancho por los 2 metros de alto no estén invadidos, como se ven acá en las imágenes, por planteros, por bicicleteros, por mesas, sillas o diferentes tipos de situaciones que pueden hacer que la persona ciega se golpee y no camine o no transite condiciones de seguridad. Las imágenes que se ven ahí son de un manual que hicimos en Rosario que se llama Manual de Pautas y Exigencias para un Proyecto Arquitectónico de Inclusión. Larguísimo el nombre. Pero cualquier cosa ponen Manual de Pautas de Exigencia o me escriben y les paso el link como para que lo puedan descargar. Si bien tiene normativa local de la ciudad de Rosario, hay cuestiones muy interesantes para poder ver. Lo hicimos hace unos cuantos años cuando al gobierno le interesaba la accesibilidad en nuestra ciudad, ¿no? Y otro de los conceptos que le planteaba, ajuste razonable. El tema de ajuste razonable puede ser entendido como el ajuste para una persona en particular, a lo mejor en su puesto de trabajo, o tal vez el que estamos planteando acá. Y esto es el frente de una institución de personas ciegas en la ciudad de Rosario, donde me contrataron para hacer una obra de accesibilidad en el interior. Bueno, pero yo le planteo que el exterior tenía un desnivel, por ahí acá por la foto, por el tamaño no se llega a ver bien, tiene un escalón de 14 centímetros. Bueno, yo le planteé que había que hacer una movilización del piso o una resolución, como llamamos, urbanística, que permitiera dentro de los límites medianeros poder resolver esos 12 centímetros de desnivel sin que esto fuera perjudicial para las personas que transiten la vereda y que realmente el ajuste razonable le permita a las personas con discapacidad visual, en este caso, ingresar en comodidad al inmueble este, y que como su inmueble es considerado un lugar referente en la ciudad de Rosario, también pueda ser visitado de manera cómoda y segura por personas usuarias de silla de ruedas y que puedan utilizar la accesibilidad que le estamos brindando con la accesibilidad urbana pretendida en este ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces cuando diseñamos, ¿para qué cuerpos los hacemos? Y vamos nuevamente a la imagen que veíamos al principio, ¿no? Y me pregunto, ¿no? ¿Para qué cuerpo lo hacemos? Y bueno, eso se lo dejo como pregunta. Y les leo esta parte del artículo 9 de la Convención de Derechos y quiero rescatar y resaltar una parte. Arrancamos. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes, que son todos los que han firmado, adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, la información, las comunicaciones, incluidas los sistemas y las tecnologías de la información, las comunicaciones y los servicios, instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. ¿Y por qué resalto esto? ¿Por qué me interesa remarcar esto de zonas urbanas como rurales? Porque hasta la llegada de la convención, cuando uno planteaba en una pequeña comunidad, planteaba que las personas que vivían en la comunidad, ya sea una comunidad de 1.000, 2.000, 3.000 personas, necesitaban las personas que vivían ahí la accesibilidad, ya sea porque eran personas con discapacidad o porque pretendían pensar que cuando fueran viejas iban a necesitar la accesibilidad. Los presidentes comunales, los jefes comunales le terminaban diciendo, no, pero la accesibilidad es para las ciudades, para los lugares más grandes. Nosotros somos solo un pueblito, somos una zona rural, no se considera. Bueno, acá la misma convención nos está planteando que es para zonas urbanas, ciudades, llamémosle, como para zonas rurales, para pequeñas localidades. Entonces, ¿para qué cuerpos es la accesibilidad?
La accesibilidad es fundamental estadísticamente en nuestro país para el 12,9% de la población, que son personas con discapacidad que realmente necesitan sí o sí de la accesibilidad urbana, edilicia, comunicacional, de transporte, como veíamos antes. Ahora, la accesibilidad es necesaria para un porcentaje un poco mayor, que es el 39,9%, que es el 12,9% más un 27%. Y dentro del 27 vamos a encontrar niños, mujeres embarazadas, que en los últimos meses de gestación ven limitada su capacidad de movimiento, personas con una discapacidad temporal por un accidente, por un postoperatorio, o también vamos a encontrar personas mayores, viejos, como les dicen las personas que trabajan en arquitectura geriátrica, ¿no? Que no le dicen más geriátrica. Y ahora, es fundamental para el 12,9, necesario para el 39,9, pero la accesibilidad, lo bien resuelto, es confortable para todas las personas. Todas las personas disfrutamos y vemos realmente, o gozamos realmente de cuando existe accesibilidad. Si ponemos una rampa bien resuelta y una escalera al lado, vamos a ver que la rampa va a estar en condiciones de usabilidad completa y va a estar con muchas más personas transitándolo que la escalera, porque realmente esa rampa bien resuelta en cuestiones de comodidad hace que las personas la utilicen de manera más cómoda y segura. Y en cuanto a los porcentajes que les leía recién, o les decía recién, ¿cuántos hogares es necesaria la accesibilidad? ¿Para cuántos hogares? Y bueno, ¿para cuántos hogares? Si nos acordamos del 39,9 que teníamos antes, es para decir tal que la accesibilidad es para 4 de cada 10 hogares. Si bien es confortable para todos, es realmente importante pensar que cada 10 hogares, cada 10 hogares, 4 necesitan realmente de lo que es la accesibilidad. Es un porcentaje muy amplio. Cuando diseñamos nuevamente, ¿en quién debemos pensar? Y yo pienso, y en realidad les muestro las imágenes que se ven en la parte de abajo, que es un proyecto de extensión universitario que se llama Habitar intergeneracionalmente el territorio. Y era un proyecto donde con diversas personas hacíamos actividades en la ciudad de La Plata. Esto estaba a cargo de Vivi De Luca. Y bueno, las imágenes que vemos ahí eran unas manos que habíamos puesto como disparadores, diferentes tipos de hogares, y cada persona que estaba en el lugar, en este caso justo da la casualidad que se acercaron niños, trataban de encajar su mano en el lugar. ¿Por qué? La mano chica en el niño chico, la mano un poco más grande, una niña, un niño más grande, otra mano un poco más grande y más curtida, tal vez una persona de mayor edad. Entonces, cuando diseñamos en quién debemos pensar, y debemos pensar en todas las personas, debemos pensar en el transcurso vital que tenemos todas las personas, que somos niños, somos bebés, niños, adolescentes, adultos, y después empezamos a ser un poco más grandes y necesitamos algunas cuestiones específicas, y después ya somos considerados, como decía antes, personas mayores o viejos realmente, como les suelen decirlo las personas que trabajan en el campo, ¿no? Entonces, cuando diseñamos en quiénes debemos pensar, y debemos pensar en todas las personas y reconocimiento de los procesos vitales que tenemos. Cuando diseñamos, ¿para qué cuerpo debemos hacerlos? Y debemos hacerlo, como veíamos antes, para el hombre de Vitruvio, para el planteo del modular de Le Corbusier, para un Homero X que tiene una diferencia antropométrica con lo que planteaban estos muchachos, y que es una persona que tiene diferentes tipos de movilidad, de rango etario, de altura, de ancho, y que es importante que lo tengamos en cuenta para poder valorar las la diversidad de cuerpos que existen en la sociedad. Y nuevamente, imágenes como las que se ven abajo, de otro taller que se realizó en La Plata, donde estas arquitectas, Vivi y Florencia, hicieron planteos de empezar a pensar en modulores, que eran los modulores de Le Corbusier, pero modulares diversos, donde haya personas más altas, más bajas, hombres, mujeres, de baja talla, de alta talla, de usuarios de silla de ruedas, con bastones y diferentes tipos de situaciones. Cuando diseñamos, nuevamente,
mi pregunta, ¿para quiénes deberíamos hacerlo? La imagen que vemos acá, si bien parece que fueran muy similares o una foto sacada de un lado y una foto sacada del otro, son diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires y eso puede referirse o puede repetirse y replicarse en cualquier lugar del mundo, o por lo menos en cualquier lugar de nuestra querida Argentina, donde tal vez el poste de alumbrado que está en el ingreso o en el inicio de la rampa esté puesto de manera temporal ahí, o realmente estaba antes que la rampa y esté esperando que venga la cuadrilla que tiene que venir después a resolver la situación eléctrica y que el poste de luz este termine desapareciendo. Bueno, muchas veces los postes de luz esto terminan estando mucho tiempo y si no fuera cómico o si no fuera trágico realmente sería cómico. Entonces, cuando diseñemos para quién debemos hacerlo, simplemente para todas las personas. Tengamos presente que la accesibilidad es una cuestión de ejercicio de derechos y entre todos debemos construirla. La accesibilidad depende desde lo social, lo constructivo, lo arquitectónico, lo comunicacional, de cada granito de arena que entre todos podamos aportar para poder llegar a que la accesibilidad pueda ser disfrutada por todas las personas. Muchas gracias. Gracias, Cristian, fabuloso. ¿Me escuchás? ¿Se escucha? Te escucho. Gracias. Metí un poco de velocidad. No, metiste velocidad, pero sumamente claro este recorrido que nos hiciste desde la concepción y la mirada que construimos a través de nuestros pensamientos y creencias que tiene que ver con la discapacidad, a aquellos conceptos que nos tenemos que ir apropiando en términos de lo que significa la accesibilidad, lo que significa las barreras, que el tema de la construcción social es fundamental, que lo que discapacita es este entorno con barreras que hace la presencia de la discapacidad. Te agradecemos tu ponencia, muy claro, muy inspirador, y bueno, ya vamos a estar en contacto contigo y con Josefina para seguir viendo cómo podemos gestionar todo esto en cada uno de los lugares. Así que muchas gracias, Cristian. Igualmente les quiero comentar, si quieren hacer algunas preguntas, las personas que están presentes en el chat, para luego trasladársela un ratito antes de terminar, si hay algunas inquietudes, se la vamos a hacer saber a los expositores. Voy a dar el paso a la arquitecta Josefina Ocampo para que continúe con la ponencia. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Tenía un problemita acá con internet, pero ya lo he solucionado. Bueno, en primer lugar agradecerles a Hacemos Accesibilidad esta posibilidad. Nosotros, yo le comentaba el otro día en una reunión previa que hace muchos años que venimos trabajando en accesibilidad y la formación que fuimos adquiriendo a lo largo de todos estos años ha sido muy transversal e interdisciplinaria. No nos dedicamos solamente a capacitarnos en lo que es arquitectura, sino también vamos incursionando en otros temas. De hecho, acá en la sala están presentes arquitectos que han abordado el tema de los adultos mayores. Está Berta Bruselowski de España, que aborda la accesibilidad cognitiva. Y en esta transdisciplinariedad nos vamos enriqueciendo muchísimo, porque el aprendizaje creo que nunca termina. Por eso también el arquitecto Picerni hablaba del modelo social y de cómo esto seguramente va a ir evolucionando, y capaz que de acá a 10, 20 o 30 años ya no hablemos del modelo social, hablemos y abordemos la discapacidad desde otra postura. Frente a esta situación, mi ponencia de hoy voy a compartir pantalla y quiero contarles que el tema de la sostenibilidad es un tema que ya lo vienen trabajando diferentes organismos internacionales, fundaciones, sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Basado en esta postura,
y el abordaje de la accesibilidad, como recién lo mencionaba el arquitecto Picerni, tiene que ver con cómo hacemos que la vida en las ciudades, en las viviendas, en el entorno habitable, sea más cómoda, más confortable, que el ciudadano, que Ol- me parece que disculpen, sí, sí no sí, sé qué pasa con mi conexión, voy a volver a compartir. ¿Me bueno, escuchan ahí, no es cierto? si te escuchamos, Josefina. Perfecto. Bien, decía esto que la accesibilidad universal viene a brindarnos herramientas técnicas y lineamientos técnicos de diseño que nos permiten ofrecer soluciones concretas de confortabilidad, de habitabilidad, de accesibilidad en sí misma. Y esto hace que nosotros consideremos a la accesibilidad universal como esta condición, un poco también acompañando la definición de la que hablaba Cristian hace un rato, de hacer que todos los entornos, el hábitat, los servicios y los productos puedan llegar a todas las personas. Y acá también quiero introducir el término de diversidad humana, cómo desde nuestra condición de ser humanos podemos acceder a todo esto, a esta confortabilidad que nos puede ofrecer el hábitat. Por eso el diseño universal o el diseño para todos viene un poco a establecer estas herramientas y estas cuestiones de soluciones para los habitantes. Fijándonos en esta situación del diseño universal y de la accesibilidad, una de las cuestiones que en un estudio que estaba haciendo sobre una tesis de maestría aparecía de cómo podemos medir la accesibilidad en las ciudades. A veces, desde nuestra condición propia de ciudadanos, salimos a la calle y de pronto nos enfrentamos con barreras, con obstáculos, no podemos subir a un medio de transporte, no nos podemos comunicar, y estos pasan a ser estos parámetros por los cuales medimos la accesibilidad. De pronto llegamos a una ciudad por primera vez o accedemos a un edificio y lo primero que observamos es que no tiene rampa, que tiene escalones de acceso, que si asistimos por primera vez a un lugar, un sanatorio, un hospital, nos es muy difícil orientarnos. Entonces todos estos pasan a ser como estos parámetros por los cuales podemos ir midiendo la accesibilidad, no solo en las ciudades, sino a nivel arquitectónico de los edificios y del transporte. En este caso, las nuevas tecnologías un poco vienen a ayudar y acompañar en esta comprensión y en esta asimilación de la accesibilidad, y creo que el celular, como un elemento de la comunicación, ha marcado un hito importante en el tema de la comunicación, sobre todo de las personas sordas. Nos parecería casi imposible ver hacia atrás 20 años y ver una persona sorda que maneja el celular, que puede mandar un WhatsApp, que puede establecer una comunicación sin necesidad de un intermediario o sin necesidad de no usarlo y establecer directamente la comunicación cara a cara. Frente a esta situación que les estoy planteando y tomándola la accesibilidad como esta herramienta de diseño, podemos decir que el medio ambiente en el que vivimos, que también forma parte de este espacio que tenemos que intervenir, aparece el concepto de sostenibilidad. Fíjense que la accesibilidad forma parte de la sostenibilidad porque es una forma de sostenibilidad social. Un espacio que esté habitable, que sea confortable, que la persona lo pueda disfrutar y usar con total independencia y autonomía, es un espacio sostenible también, porque le brinda al ciudadano todas estas posibilidades que tenemos todos por derecho. Por ejemplo, la ciudad de Tucumán, que es una ciudad muy pequeña, pero muy densamente poblada, tiene durante la época estival de verano muchos conflictos con respecto a las inundaciones, que seguramente lo viven muchas ciudades argentinas. Frente a esta situación climatológica que es tan adversa en muchos lugares, las inundaciones pasan a ser una barrera climatológica
y que es a veces muy difícil de resolver. Entonces, cuando hablo de sostenibilidad y cuando hablo de habitabilidad, siempre hago énfasis en este aspecto climatológico, que se presenta a veces y que es un aspecto inesperado o que aparece y muy pocas veces los podemos controlar. Puntualmente el verano pasado, muchos hogares de la periferia de Tucumán han sufrido inundaciones, en donde habitan muchas personas en situación de vulnerabilidad social, y como decía Cristian en su última diapositiva, ya no estamos hablando solamente de ese hombre antropométricamente perfecto, sino hablamos del ciudadano común, que no puede acceder a un servicio o una vida digna, porque su vivienda tampoco está en una situación digna de habitabilidad. La palabra inclusión social y el abordaje de la accesibilidad desde la inclusión social también habla de la eliminación de barreras. Cuando nosotros analizamos toda la evolución que ha tenido la accesibilidad a lo largo del tiempo, que va acompañando los modelos, el modelo médico, el modelo social, lo que había mencionado el arquitecto en su ponencia, también aparece en los primeros comienzos de los estudios de la accesibilidad las palabras eliminación de barreras arquitectónicas, porque aparecían esos obstáculos que ya existían en las ciudades construidas o en las casas. Entonces nosotros teníamos que empezar a abordar esa eliminación. Entonces las organizaciones internacionales han comenzado a emitir comunicados, convenciones, se han reunido, y entre esa ONU Habitat había estimado y había pronunciado un documento muy importante referido a la inclusión social. Una de las últimas ponencias que hizo ONU fue en el año 2016, en donde hablaba sobre las condiciones de igualdad de los habitantes en sus viviendas. Y hay un documento muy importante, que también después lo puedo compartir, en donde enumera cuáles son los elementos que debe tener una vivienda para que la habitabilidad sea óptima. Entonces, fíjense, vamos vinculando elementos no El audio, si podés repetir, por favor. Sí, les decía que este documento de ONU Habitat representa un documento muy importante. La última aclaración que hizo fue en el año 2016 y habla sobre la inclusión y un listado importante en el documento sobre las condiciones de habitabilidad de la vivienda en zonas vulnerables, en donde aparece la palabra accesibilidad como un elemento importante e imprescindible para incluir. Fíjense que en todo lo que estoy hablando, y también un poco haciendo alusión a lo que Cristian había dicho, es cuando hablamos de accesibilidad, nosotros también nos referimos no solo a la vivienda, sino al entorno urbano. Y en el entorno urbano la responsabilidad recae sobre los gobiernos, sobre los responsables de la habitabilidad en este entorno. Pero el cuidado del entorno y la responsabilidad de los ciudadanos dentro de esta accesibilidad también es un elemento importante. Ustedes han visto imágenes recién que mostraba Cristian de una persona que estacionaba su auto frente a un piso en relieve, un piso podotáctil por donde circula una persona ciega. Esta responsabilidad social, que también aparece impresa en muchos documentos internacionales, ha tenido también como evoluciones e involuciones. Por ahí escuchamos empresarios o personas que tienen a cargo grandes cantidades de gente que trabaja o en educación, en donde no asumen la responsabilidad social. Y esto también es un factor importante dentro de la sostenibilidad. ¿Qué responsabilidad tengo yo como ciudadano, yo como dueño de una empresa, yo como director de un colegio, en poder adecuar, adaptar los espacios y reconocer cuáles son esas barreras o esos obstáculos por los cuales yo tengo que producir un cambio en el entorno en el cual estoy habitando? Concretamente, para plasmar algo que se relacione con la sostenibilidad y con la mejora de la calidad de vida, en las ciudades se han ido haciendo intervenciones. Estas imágenes que muestro son de calles que antes eran
calles muy amplias, con veredas muy angostas en San Miguel de Tucumán, y que se han ido interviniendo en forma paulatina, sobre todo en el área central, y se han transformado en semipeatonales. Esto es, se ha producido un carril de circulación vehicular en el centro, se ha reducido el ancho de la calle y se agrandó el ancho de las veredas. Además, bueno, se agrega equipamiento, arbolado, etc. Hay muchas cosas dentro de estas intervenciones que pueden haber estado mal. Por ahí, después que se construyen o que se terminan las obras, los ciudadanos critican, por ahí falta el arbolado, en esta calle no puedo estacionar, de pronto a la noche la iluminación no es la que pretendíamos. Hay elementos que seguramente a nivel urbano se pueden mejorar. Pero lo que quería mostrar es justamente que este es un planito del área central de Tucumán y las líneas rojas son las líneas que se han intervenido en la última década. Son calles que eran eminentemente transitadas por vehículos y que se han transformado en semipeatonales y peatonales. El cuadrito verde que está en el centro, que está en un color más fuerte, es la plaza principal, que es la Plaza Independencia. Esta es la vereda de la Casa de Tucumán, que también es una calle peatonal. Esta no se ha intervenido en los últimos tiempos, pero ya existía como calle peatonal. Y este es el proyecto de la Plaza Independencia, que ha sido modificado durante estos 2 últimos años, en donde cuando se concluyó la obra hubo una lluvia de críticas referidas específicamente a la falta de arbolado. Se había conservado en el proyecto original todo el arbolado existente, sin embargo, muchas especies estaban enfermas y deterioradas y se las sacó y se plantaron nuevas especies. En esta transición del proyecto anterior al proyecto nuevo, por supuesto que hubo cambios en lo que era la estructura de la plaza. Es una plaza cívica, tiene circulaciones muy generosas y se incorporó la accesibilidad. Pero la accesibilidad en esta plaza estaba vinculada con el plano que les mostré hace un rato, con estas calles pintadas de rojo, en donde se armó esto que nosotros llamamos el circuito mínimo accesible, en todo lo que es el microcentro de la ciudad. Vuelvo a decirle, las obras públicas, las obras que se generan a nivel urbano, muchas veces en el análisis y en el diseño y en las intervenciones, podemos ser blanco de críticas, como en este caso, que no se percibe muy claro, pero tiene una banda podotáctil. Fue un grupo de jóvenes ciegos, y bueno, la crítica era que la banda podotáctil era muy angosta. Entonces, muchas veces cuando diseñamos estos proyectos así generales y urbanos, se toman parámetros y lineamientos de diseños también generales y que ya están expresados en ordenanzas y en leyes o en los decretos, como lo había mencionado el arquitecto Pizarni. Bueno, estas son imágenes de las calles semipeatonales de San Miguel de Tucumán, de las últimas intervenciones que se hicieron. Y bueno, un poco para ir cerrando y tratando de darle una visión, básicamente, en el análisis que hacemos siempre de las ciudades y del ordenamiento urbano, de cómo podemos intervenir y cómo la planificación se va dando siempre a medida que nosotros hacemos este análisis crítico de la situación actual de las ciudades, aparecen muchos factores a tener en cuenta. Uno de ellos es que los gobiernos, la mayoría de los gobiernos, son gobiernos que duran 4 años. Por lo tanto, las planificaciones que se hacen generalmente son a corto y mediano plazo. Las intervenciones urbanas y las modificaciones de las ciudades en la planificación, casi en la mayoría, son a largo plazo. Lo que podemos ver a corto plazo o a mediano plazo son intervenciones pequeñas, planificaciones en donde lo concreto de la planificación sea visible por el ciudadano. Y eso es lo que los gobiernos muchas veces realizan. Sabemos que todas las ciudades tienen problemas gravísimos de tráfico, de contaminación, del reciclado de la basura, de la inaccesibilidad, y la nueva tendencia de las ciudades en este momento es la peatonalización. En muchos casos los análisis que se hicieron fueron generalmente sacar al vehículo de las áreas centrales y
empoderar al peatón. En otros lados no se quiso sacar al vehículo y se recurrió a situaciones medias como las calles semipeatonales que les mostré. Entonces hay que hacer como un análisis exhaustivo de la situación de cada ciudad, y de pronto estas situaciones que aparecen en muchas de las ciudades argentinas, calles anchas, veredas angostas, empezar a analizar y proveer soluciones que sean acordes a esa situación específica y al análisis que se hizo de las actividades económicas, culturales, educativas, etcétera, de las calles que se intervienen. Uno de los ejemplos más claros de intervenciones urbanas que se hizo también en la última década es la ciudad de Salta, en donde las calles también se convirtieron en semipeatonales y la vereda y la calle quedó al mismo nivel, con una intervención muy importante en lo que era desagües pluviales y pendientes. Entonces, estas situaciones de las que hablamos, de cómo poder empoderarnos de la ciudad, de cómo poder transitar las ciudades para personas con y sin discapacidad, hace que nos replanteemos también las actitudes humanas. En la época pandémica se había propiciado, por lo menos en mi ciudad, el uso del espacio público por parte de los comerciantes y los dueños de bares y restaurantes. Esto hizo que los bares y restaurantes saquen sus mesas a la vereda, a la calle, e inclusive podían ocupar la vereda del frente, en el caso de que existieran plazas o espacios verdes. Este avasallamiento del espacio público muchas veces provoca estas situaciones de obstáculos en la circulación, y como decíamos hace un rato, en la consideración de la diversidad humana, no solo la persona con discapacidad tiene un problema para circular, sino también la mamá embarazada, un anciano, una persona que lleva un cochecito, una persona que lleva muchos paquetes o bolsas que le dificultan circular en estas situaciones de nudos que se generan en las circulaciones. Y en este análisis global que hacemos, fíjense en este mapa de Argentina, en donde lo que muestro son 5 ciudades que han experimentado en las últimas décadas un gran crecimiento metropolitano, un gran crecimiento de expansión y de crecimiento de la población en lo que son las áreas urbanas. Entre eso menciono la ciudad de Salta, pero Tucumán también ha tenido un gran crecimiento, y nosotros somos una provincia de muy pequeña superficie y de gran densidad de población, y esto hace que la planificación sea urgente y que además incluyamos elementos de la planificación urbana que beneficien al peatón, pero que en ese beneficio también se generen actividades, ya sean económicas, porque justamente es lo que estamos sosteniendo en esta época tan difícil que estamos atravesando. Volviendo un poco atrás y ya para ir cerrando este tema del análisis, cuando hablamos de ciudades sustentables, siempre relacionamos con la palabra resiliencia, porque es lo que, digamos, nos identifica. Atravesamos situaciones complicadas de economía, de política, educativa, de salud. Entonces, aparecen como situaciones de transformación que tienen impacto en lo político, en lo ambiental y en lo social. ¿Y esto por qué pasa? Normalmente en esta época ha habido un éxodo del campo a la ciudad, y en esta concentración que ha tenido la ciudad también se ha visto afectada la sustentabilidad. Y en este caso concreto de la ciudad de Tucumán, que tiene un conflicto muy grande con el tema del reciclado de basura y de dónde vamos, cómo hacemos para poder reciclar la basura y cómo hacemos para construir, aparecen otros factores de impacto ambiental que afectan la vida en la ciudad. Y fíjense que cuando yo empecé hablé de los objetivos del desarrollo sostenible, que son objetivos que se plantearon diferentes países y que había que cumplir con diferentes parámetros para poder llegar al año 2030 con estos objetivos cumplidos. Entre esos objetivos también está la accesibilidad, la energía, la consideración del reciclado de la basura, el empoderamiento del ciudadano. Hay diferentes factores y creo que estamos bastante lejos de cumplirlo, sobre todo en las ciudades en donde existen otros factores que intervienen y que son muy difíciles de resolver. En el tema de la movilidad urbana aparecen también otros elementos que generan, digamos, que las ciudades
eviten las congestiones de tránsito. Por ejemplo, en esta imagen lo que muestro es el uso de la bicicleta o de medios de transporte que no afecten al medio ambiente, como el monopatín, la bicicleta, de pronto el peatón, simplemente caminando y transportándose de un lugar a otro, que contribuye no solo a agilizar la circulación en el tránsito, sino también contribuye a aspectos de salud y al beneficio del ciudadano para su salud física y mental. En los análisis que se hacen referidos al uso energético y al espacio público aparecen estos elementos que cada vez más, o sea, lo estamos observando cada vez más en las ciudades, que son el uso de las células solares. Y en la ciudad de Santiago del Estero, el tramo que une Termas de Riondo con Santiago del Estero, aparecen muchas viviendas al costado de la ruta en donde ya se han incorporado los paneles solares. Cuando hablábamos al principio de esta confortabilidad y de la habitabilidad y de por qué relacionamos la accesibilidad con la sostenibilidad, estos elementos son los que hacen que vinculemos esto, porque si en una vivienda en donde la energía eléctrica no es accesible, no es posible acceder a la confortabilidad a través de la energía eléctrica, los paneles solares cumplen esta función y brindan a esa vivienda en donde probablemente habiten ancianos, niños o personas con vulnerabilidad, la confortabilidad que necesitan. En todos estos aspectos que vamos mencionando, tanto los aspectos físicos, económicos y sociales, aparecen como eje fundamental la consideración del ciudadano y de cómo esta persona o este habitante de las ciudades, de los pueblos, de las comunas, puede llegar a acceder a todos los servicios con independencia y autonomía. Y además de la independencia y la autonomía, la confortabilidad. Fíjense que en el aspecto físico, uno de los pilares fundamentales que nosotros abordamos desde la accesibilidad, una persona, si tiene resuelta la accesibilidad en su espacio inmediato, puede acceder al trabajo, a la educación, a la cultura, a la recreación. Si tiene resuelto su aspecto económico, puede acceder a lo anterior mencionado, porque ya puede sentirse respaldado y además puede estar en igualdad de oportunidades para acceder a un puesto laboral. Y en lo social, porque también lo vincula con sus pares y le facilita el intercambio social y, digamos, acceder a esa igualdad de la que todos pretendemos. Esta imagen que muestro acá es una intervención urbana que se hizo, luego hay otra que les voy a mostrar, era una calle bastante amplia, en donde circulaba un tranvía, y las veredas eran muy angostas. Entonces un grupo de estudiantes de arquitectura decidió intervenir, como si fuera una maqueta en escala real, el frente de la vivienda. Se la pintó de un color destacado y lo que se hizo fue ensanchar la vereda y generar mobiliario, que fue mobiliario transitorio, para ejemplificar de que ensanchando el área peatonal había un beneficio concreto de circulación y de generación de actividades. En esta imagen que les voy a mostrar ahora, lo que se hizo fue completar con la vereda del frente y más o menos es como que se semi-peatonalizó esa porción de la cuadra. Con este ejercicio de diseño los alumnos lo que consiguieron es visibilizar qué beneficios traía las intervenciones urbanas concretas en escala, en este caso en una escala real, y como decía recién, fomentar la circulación y las actividades que se podían dar en ese tramo de la vereda. En desmedro de esta situación, que muchas veces la atravesamos y la vemos, en donde el urbanismo, y en este caso el uso del vehículo, ha abordado y ha avanzado sobre la ciudad, y genera más espacio de circulación del tránsito vehicular que el peatonal. Y hay como si hubiera una incoherencia urbanística en el planteo de estas situaciones, y que es una realidad que siempre vemos en las ciudades, ¿sí? Y que muchas veces también la plasmamos o la vemos plasmada, por ejemplo, en un cruce peatonal en donde no existe la rampa de cruce, faltan elementos de seguridad como el semáforo, los vehículos avanzan a gran velocidad, entonces se produce la vulnerabilidad del peatón.
En definitiva, cuando hablamos de urbanizar y de planificar en base a la urbanización, lo que estamos buscando es el beneficio propio del ciudadano y de la sociedad. Entonces, si no intervenimos los espacios, si dejamos que estos espacios un poco se planifiquen por sí solos, y cada ciudadano, cada vecino intervenga, saque, coloque, plante un árbol donde no se deba, estamos fomentando esta falta de planificación que pasa en las ciudades y que pasa en el crecimiento de las ciudades cuando se empiezan a generar áreas en la periferia que no solo son inseguras, sino que tampoco tienen los servicios y que los ciudadanos se encuentran realmente en una desigualdad de condiciones con respecto al resto. Entonces, pensemos que la accesibilidad viene a acompañar a esta posibilidad de igualdad de condiciones, y que además, aplicando la accesibilidad, generamos espacios seguros, ordenados, limpios. Yo siempre uso la palabra prolijos, porque como lo mostraba hace un rato en esta calle, si yo intervengo, fíjense la diferencia que hay con el resto, o sea, buscar este espacio de igualdad de condiciones para todo y que el beneficio sea igualitario, ¿no? Así que bueno, básicamente eso. Esta es una imagen, es un dibujo en donde yo le he ido incorporando fotos de ciudadanos, y fíjense en esta convivencia, cómo se puede ir dando con dos cosas fundamentales: el cuidado del medio ambiente, el cuidado del ciudadano y una planificación urbana aceptada. Así que bueno, esto sería todo. Gracias, Josefina, muy claro tu ponencia y la de nuestro compañero Cristian. Me parece, digamos, que este tema de la importancia que para que haya convivencia social tiene que haber accesibilidad. Y me tomo este tema de las responsabilidades y compromisos como ciudadanos, y también la responsabilidad pública en términos de su gestión. Y que podamos trascender este tema del cortoplacismo para pensar a mediano y largo plazo. Y este tema de la sostenibilidad, pensando sistémicamente que lo que hagamos hoy tiene impacto en generaciones futuras. Entonces, me parece sumamente valioso los conceptos, y no sé, me trae el compromiso, renovar compromisos para, del lugar que cada uno esté, poder generar estos espacios, digamos, de concientización y de saber hacer. Esta mirada también interdisciplinaria, ¿no?, que vos planteaste, el tema de ver desde el punto de vista social, pero también verlo desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista del urbanismo, desde el punto de vista de la sostenibilidad, de cada uno de las profesiones que pueden estar aportando a esta concepción, que en definitiva es el bienestar del ser humano, de todas las personas. No sé si hay algunas preguntas en el chat, Mavi, para trasladar algún tipo de preguntas a los expositores, tanto a Josefina como a Cristian. Hola, buenas noches a todos. Les comentamos que no solo estamos viendo esta entrevista por chat, sino también por Zoom, sino también por Facebook. Y Ana Cecilia le pide al arquitecto Bricerni si por favor puede pasar el link del manual. Bien. ¿Alguna pregunta, Mavi? Y después en el Zoom, Fernando Zurita también le dice al arquitecto si puede pasar alguna copia de la ordenanza, de alguna ordenanza o algo de las que estuvo comentando. Bien. Gracias, Mavi. No sé si alguien quiere de habilitar su micrófono y hacer alguna pregunta. Ya llevamos una hora y un poquito más de exposición, sumamente generosos, todas las personas que estamos participando, dando nuestro tiempo y escuchando con atención, la cantidad de personas que estamos ahí, que estamos acá en el Zoom y en el Facebook. No sé si para ir cerrando, si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Daniela levantó la mano, Gus. Dani levantó la mano. Bueno, la Vitas. Gracias, Daniela. Hola, buenas noches.
Gracias por las exposiciones. Y preguntarle, acá en Neuquén nosotros estamos viviendo un proceso de algunos diálogos para pensar accesibilidad urbana, edilicia, de transporte. Desde la experiencia de lo que ustedes han realizado en sus ciudades, ¿cuáles podrían indicar como el ABC de por dónde empezar? O ayudarnos a pensar en esas conversaciones con en los ámbitos públicos, porque bueno, acá tenemos ordenanza y está la adhesión a la 24314 y demás, incumplida. Y en muchos aspectos las barreras de no podemos, porque Neuquén es despareja, bueno, un montón de excusas que seguramente habrán escuchado. Entonces, bueno, eso, compartir alguna reflexión de por dónde arrancamos. Gracias. Cristian, ¿querés contestarle? Sí, bueno, en primera instancia comento dos cosas. Dejé mi correo ahí por si le es necesario y útil a alguna persona que está en la charla. Lo segundo es, también le copié el link del manual este que refería que el manual que se hizo en la ciudad de Rosario. Con comentario es sobre el tema del manual una cosita y te contesto. El manual este, cuando nosotros lo hicimos en primera instancia, fue en el año 2005, se generó el manual con un compendio de normativa que existía en la ciudad de Rosario. Yo trabajaba en ese momento en un equipo que se había armado y estaba trabajando dentro de la Municipalidad de Rosario en el área de obras particulares, obras privadas. Este equipo de trabajo surge a requerimiento de militantes de la ciudad, de personas con discapacidad, que planteaban la necesidad de que en la ciudad hubiera accesibilidad. Entonces, ante el requerimiento, ante la presión social de muchas instituciones, o de varias instituciones y de muchas personas individuales, la municipalidad en ese momento decidió tomar cartas en el asunto y conformar un equipo de trabajo en la temática. En 2005 lanzamos el primer manual con un compendio normativo que existía en la ciudad de Rosario. En el 2007 redoblamos la apuesta y lo volvimos a imprimir, lo volvimos a lanzar, que es el que yo subí en la actualidad, el link, donde ya tomábamos algunas modificaciones que se habían ido planteando durante esos años y corregíamos algunos aspectos que habíamos visto erróneos en el primer manual. Lógicamente, que con el paso del tiempo ha habido alguna normativa que ha ido variando y lógicamente lo interesante del manual este tiene que ver con la forma de abordar la temática. Si bien tiene compendio normativo y técnico, lo hicimos desde un modo muy lúdico, donde cualquier persona que lo abre y le pega una lectura es llevadero, es cortito, conciso, las imágenes son de tipo cómics, como para que no sea un manual técnico estricto para profesionales de la construcción, sino que sea algo más llevadero y más fácil de entender para todas las personas y sobre todo una herramienta muy importante para los profesionales. Muchas veces dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestros pueblos o dentro de nuestros ámbitos, solemos tener, como decían, normativa específica en la temática, pero está disgregada por todos lados. Qué sé yo, en el año 85 salió una ordenanza, en el 93 salió otra, se adhirió a tal ley, pero cuando ya la tenemos compendiada, unificada en un solo lugar, donde las personas con discapacidad hacen presión real al municipio, planteando que la accesibilidad tiene que ser un hecho y que de a poco deben accesibilizarse diversos tipos de circuitos, creo que la cosa va funcionando. Por eso creo que no funciona nada si no existe una presión social positiva, colaborativa, con instituciones, con colegios profesionales, como para que sean nuestros aliados en la lucha y en la militancia sobre la temática. Y es necesario que la temática llegue y se haga carne en todas las personas y que los políticos de turno, los políticos que están en el gobierno,
empiecen a tomarlo como que realmente es necesaria que la accesibilidad sea para todas las personas y que el rédito social es muy, muy importante, y la ganancia también en cuanto a lo político termina siendo sumamente interesante, ¿no? Bien, bien, gracias, Cristian. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta a Josefina o a Cristian. Yo lo único que quería agregar con respecto a lo que dijo Cristian es justamente que si ustedes ya cuentan con normativas, ordenanzas y tienen la adhesión a la ley, hagan una recopilación de toda esa información. Por supuesto, tiene que ser un equipo armado en el cual también esté un abogado presente para que puedan analizar inclusive las ordenanzas, las leyes provinciales, la adhesión a la ley nacional y a la convención, y el trabajo de un armado de un grupo y un equipo que presione, como decía Cristian, en el cumplimiento de esa normativa. Y ahí se van a dar cuenta si tienen todas las variables abarcadas, si realmente tienen la normativa para espacios públicos, para construcciones particulares, si falta algo dentro de esa normativa, que tengan que generarlo y hacer una ordenanza que vaya acompañando todo eso. Bien, Claro, Josefina. siempre importante Sí, escuchar a Cristian. las personas. Siempre es importante escuchar sobre las personas que pueden ser profesionales en la temática, escuchar a las personas con discapacidad, Sí. realmente hacer valer el nada sobre nosotros sin nosotros. Todas las personas con discapacidad somos los usuarios iniciales de la accesibilidad y sabemos realmente dónde están las falencias y qué es lo que hay que trabajar y abordar como temática en nuestros pueblos, ciudades y localidades. Entonces es necesario que las personas con discapacidad empecemos a empoderarnos y a militar desde lo positivo y lo proactivo para dejar de ser los pobrecitos como antaño y empezar realmente a poder salir a las calles, poder recorrer, poder disfrutar de la vida como es la idea de la Convención Internacional, ¿no? Compartimos totalmente esta mirada y esta filosofía. Somos todos sujetos de derechos y de alguna manera tenemos que hacerlo valer a partir de estar informados, estar capacitados y poder de alguna manera hacer real estos derechos. Así que muchísimas gracias, Josefina, Cristian, y a todos los presentes, porque en definitiva... Perdón, Gustavo, ¿te puedo interrumpir? Sí, señora. Perdón, disculpen. Ana Cecilia, que nos está viendo a través del Facebook, es de Venezuela. Saluda Bien. y felicita a los dos expositores y dice que quiere comentar que en Venezuela solo existe una ordenanza de accesibilidad en un solo municipio del país y que solo 2 universidades, Facultad de Arquitectura, incluyen la formación en accesibilidad universal para arquitectos. Entonces pregunta, ¿cuál sería el consejo desde su experiencia para que estas temáticas lleguen a los políticos y tomadores de decisiones? Bueno, creo que me parece que en Venezuela, si nosotros tenemos en la red de profesionales de Latinoamérica, hay arquitectos de Venezuela, ya me voy a contactar también con ellos, pero me parece que las facultades de arquitectura y las universidades ya lo tienen incorporado al tema de la discapacidad. De hecho, por ejemplo, en Tucumán, la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología han armado comisiones donde se trabaja muchísimo desde lo académico en este aspecto. En Argentina existen 6 facultades de arquitectura que lo tienen incorporado como una materia electiva u optativa. Es muy difícil el camino, no es nada sencillo, pero me parece que el trabajo en equipo, y como decía Cristian, con la incorporación de personas con discapacidad en estos equipos de trabajo, es importante porque de esa manera se visibiliza aún más. Y además el peso que hace un equipo es distinto al trabajo o al peso que puede hacer una persona sola. Si ella pertenece a alguna fundación, ONG o algún grupo o equipo de trabajo, me parece que tiene que buscar pares o profesionales y empezar a armar este equipo profesional para poder llegar
a las autoridades, al gobierno y a quien sea necesario. Gracias, Josefina. Digamos, me parece que, digamos, que es también esta red, una red, digamos, en esta posibilidad, digamos, de podernos juntar, conversar sobre la temática, amplía posibilidades para poder generar esa masa crítica de entender qué es lo que podemos estar haciendo. Creo que, viendo de la perspectiva, creo que se ha avanzado mucho, pero falta mucho todavía por hacer. Me parece que se ha avanzado en ser mucho más consciente de nuestras propias, primero ser consciente de nuestras propias barreras, que tiene que ver, vos planteado este tema de un cambio cultural, hacernos cargo de este proceso cultural, y a partir de ahí también empezar a ser conscientes de nuestros compromisos y responsabilidades para ir modificando estas cuestiones que a nuestro entender deben ser modificadas. Nosotros desde el equipo de Hacemos Accesibilidad de Neuquén, nosotros hablamos de equipo de Hacemos Accesibilidad desde la Patagonia, porque queremos tener de alguna forma, estar representado por varias personas de distintas localidades de la provincia de Neuquén. Les agradecemos nuevamente esta participación, agradecemos a cada uno de los profesionales y de público en general que ha participado, porque en definitiva hoy nos vamos dándonos cuenta de un montón de cosas que no sabíamos o que fortalecemos, algunas cuestiones que teníamos en cuenta o como conceptos. Y nosotros Hacemos Accesibilidad siempre estamos planteando que el hacer también es fundamental. Entonces es como promovemos la accesibilidad en este concepto. Y ahora incorporamos este concepto de accesibilidad sostenible. Entonces vamos como incorporando conceptos que van en definitiva ampliando las posibilidades de un mejor pensar, un mejor hacer entre todos. Así que, no sé, agradezco al equipo de Hacemos Accesibilidad que hizo posible también, las personas que están hoy y las que no pudieron estar participando, de hacer este conversatorio. Así que los esperamos en un próximo conversatorio. Ya Josefina y Cristian van a ser personas invitadas seguro para ir avanzando y profundizando estas temáticas. Así que súper agradecidos. Así que de mi parte los despido con mucha gratitud a cada uno de los participantes. Así que nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Cristian. Gracias, Gracias. Josefina. Gracias. Chao, gracias.